Hola chicos, espero que estén muy bien. Esta es la clase Comenzando a Programar, sería la segunda clase de Introducción a la Informática. En el encuentro anterior habíamos visto, por ejemplo, en el primer encuentro, en el único encuentro que tuvimos, pasamos una serie de números, ahora lo vamos a repetir, determinar el menor número. Yo voy a pasar una serie de números y ustedes me van a tener que decir, supuestamente, cuál es el número menor que leyeron. Entonces yo lo empiezo a pasar por pantalla, ustedes presten atención. Y ahí me tendrían que decir cuál es el menor número que acabaron de ver en la secuencia de números que aparecieron. Todos seguramente habrán dicho ya el 115 es el menor número que vi en la secuencia de números. Y está perfecto, y el que no lo puede volver a repetir al video y se dará cuenta que el 115 no pasa nada, a lo mejor los pasé muy rápido. La habilidad de un programador, ¿cuál es? Es decir, bueno, perfecto. ¿Cómo hiciste? ¿Cierto? ¿Cómo hiciste para obtener el menor? ¿Cómo lo hice? Si ustedes tuvieran que explicar ahora cómo hice para obtener el menor de esa lista de números que recién pasamos. Y a eso, cuando yo empiezo a explicar cómo hice, lo que estoy haciendo es escribir el programa para hacerlo, o el algoritmo para hacerlo esta tarea, que es encontrar el menor, una tarea simple, encontrar el menor de un conjunto de números. Entonces, fíjense, un programador diría, leo el primer número y lo memorizo. Por ejemplo, si leí el 123, hasta ahora el único que leí es ese, así que ese es el menor. 123, lo guardo en la memoria. Leo el segundo número. Supongamos que leyó el segundo era 920. Lo comparo con el memorizado, 123. Si es menor, memorizo el segundo. No, el 900 y pico no es menor que el 123. Si no, mantengo en memoria el primero. Quiere decir que de los dos números que leí un 123 y el segundo que leí 900 y pico, el menor hasta ahora es 123. Sigo con la memoria con el 120, en la memoria con el 123. Sigo, leo el tercer número, lo comparo con lo que tengo en la memoria. Si es menor el que estoy leyendo con el que tengo en la memoria, entonces memorizo este y descarto el que tengo en la memoria. Y la regla general sería, leo el siguiente número, lo comparo con el que tengo memorizado. Si es menor, memorizo el recién leído, el número recién leído. Si no, dejo en memoria el que tenía. Eso sería lo que estoy haciendo sin darme cuenta. Cuando termino, cuando me aparece la palabra fin, en memoria me va a quedar el menor número. Todos les quedó el 115 en la memoria. Internamente lo que hicieron con sus cabecitas fue seguir este algoritmo, esta secuencia de pasos. Esto que vemos acá es un algoritmo, una secuencia de pasos, que alguien que es programador lo puede explicar cómo hizo lo que hizo. Entonces, ahora vamos a ver en realidad cómo podemos hacer para escribir un algoritmo como este, ya en un lenguaje que la máquina pueda ejecutar. Lo que nos damos en cuenta entonces es que un programa o un algoritmo está constituido por datos y acciones. Y el programa lo que hace es aplicar acciones sobre los datos. ¿Qué tiene que ver esto con el ejemplo que vimos antes? La entrada o los datos era todos los números que íbamos leyendo, 123, 924, 800, no sé cuántos, 115 por ahí leímos. Esos son todos los datos de entrada. ¿El programa cuál es? Eso que explicamos recién, el proceso que seguimos. ¿El programa qué es? Son acciones que, bueno, leo un número, lo comparo con el anterior. Si es menor que el anterior, guardo en la memoria el número que recién leí. Esas instrucciones que están trabajando sobre los datos, sobre los números que estoy leyendo, es lo que denominamos algoritmo, que después se va a traducir en un programa. Ya vamos a ver cómo. Y por supuesto que todo programa tiene alguna utilidad. En este caso, ese algoritmo que teníamos acá, este algoritmo que tenemos, era para determinar cuál es el menor número de una secuencia.
Entonces va a producir un resultado, una salida, que en este caso era el 115, es el número que memorizamos. Entonces, volviendo, un programa está constituido por datos y acciones. Se aplican acciones sobre los datos. Se comparan los datos, se memorizan datos, etc. Así que si queremos representar un programa en una computadora, tenemos que ver cómo podemos representar los datos y cómo podemos representar las acciones. Esas son las dos cosas que tenemos que ver para poder escribir un programa formal. Porque este programa no lo podría, en teoría, no lo podría ejecutar una computadora. Porque tiene muchas palabras, se puede interpretar mal algo, etc. Necesitamos un lenguaje más formal. Si yo les digo a ustedes, chicos, el pollo está listo para comer, ¿qué piensan? Alguno pensará, está en el horno, ya está doradito, listo para comer. Y sin embargo es que simplemente acabo de tirarle maíz y el pollo está listo para comer. Él va a comer maíz. O sea, el lenguaje es ambiguo, hay sinónimos, hay un montón de cosas que se pueden interpretar mal. Así que no podemos escribir un programa así como este. Tiene que ser más formal. Entonces, volviendo, necesitamos un lenguaje más formal que me permita expresar datos y acciones. ¿Cómo se representan los datos? Dijimos, necesitamos representar datos y acciones. En una computadora, ¿cómo guardo los números? ¿Cómo se representan los números? Bueno, eso se hace a través de lo que se llama variable. Una variable es una entidad, vamos a suponer que es como un contenedor, como un cajoncito, donde yo guardo cosas. En este caso, fíjense que hemos puesto relacionado a los números. Toda variable tiene un identificador, un nombre, num, en este caso, supuestamente, si se llama num, es porque adentro estoy guardando números. Sería como poner en un recipiente, lo etiqueto con sal, voy a guardar sal adentro. Entonces trato de ponerle un nombre al recipiente que me diga lo que tiene adentro. Ese nombre se lo pone el programador. Y lo que tiene adentro puede ser cualquier cosa que esté relacionado con esto. Puede ser un número cualquiera, pero en este caso debería ser un número. Bien, entonces, dijimos, una variable tiene un valor y un identificador o nombre. El valor de la variable en este momento, supongamos, es 25. Ese valor también se le llama contenido, lo que tiene adentro la variable. Puede tener un solo valor. Si yo guardo otro número ahí adentro, se destruye el 25. Lo bueno que tiene, ¿por qué se llama variable la forma de representar datos? Variable significa porque esto puede variar, ¿cierto? Si yo acá estuviera guardando el menor de los números, cuando guarde el 115 va a destruir al anterior menor que tenía, etc. Es destructivo. Cuando yo guardo otro número acá, se destruye el 25. Y el identificador o nombre se lo pone el programador, y lo que hace es una forma para referenciar el dato. O sea, es, como decíamos recién, hablábamos de un contenedor. Si afuera puse sal, es una forma de saber que ahí adentro tengo sal. Debe ser significativo, tiene que ver con esto. Si le pongo num, adentro de esa variable voy a guardar un número, porque le puse un nombre que más o menos es una abreviatura, algo así, de número. No estaría bueno que yo le ponga nombre y guarde ahí un número. Lo mismo que si le pusiera sal y guardo adentro bicarbonato. Bien. Entonces, ya vemos, tenemos un pantallazo, dijimos, un programa, necesitamos representar datos y acciones. Dijimos, un programa, necesitamos poder representar datos y acciones. Ya vimos cómo se representan los datos, más o menos, y ahora vamos a ver cómo se representan las acciones. La primera acción que vamos a ver, necesitamos muchas acciones sobre esos datos. Por ahora solamente de datos, con eso nos alcanza. Pero necesitamos varias acciones para poder realizar sobre los datos. Recordemos el algoritmo de buscar el menor, necesitamos leer un número, comparar un número con el anterior, es otra acción,
Memorizar el número recién leído es otra acción. Mostrar el último número, el número que memoricé, el menor, mostrarlo es otra acción. Son todas acciones. Así que vamos a ver para cada acción cómo se representa. En este caso la acción que vemos es la asignación. La asignación se representa, esto, sintaxis quiere decir qué forma tiene. Esta es la forma de una asignación. Pones una variable, al lado de la variable el signo igual, a la derecha. Ese signo igual en realidad es lo que representa asignación. Este es el símbolo de la asignación. Y a la derecha del símbolo de la asignación pones el valor que le querés cargar en la variable. Todas las instrucciones del pseudocódigo terminan en punto y coma. Depende, a lo mejor como lo tengas definido, no es necesario ponerlo, pero pongamos que todas las instrucciones que le doy a la máquina, todas las acciones o instrucciones, vamos a usar como sinónimos acciones, instrucciones, sentencias. A veces vamos a utilizar esas palabras para referenciar lo mismo. Acá tenemos dos acciones o dos instrucciones. Si bien es la misma acción, hay dos. Las dos son asignaciones, pero tengo esta primero y esta después. Bien. ¿Qué podemos ver? Esto ya lo podemos ver como un programita chico de dos acciones. ¿Cómo se va a ejecutar esto? Secuencialmente. Primero se va a ejecutar número igual a 100 y después se va a ejecutar cubo es igual a número por número por número. Un programa siempre se ejecuta así. Cuando esto se ejecute, si esto fuera una receta, es lo mismo. Mezclar huevo y harina, después ponerlo en el horno, no sé. Pasos que uno sigue de arriba hacia abajo. Eso se llama secuencia implícita, de arriba hacia abajo. Las variables de la derecha, del signo igual o de la asignación, tienen que tener un valor. Por ejemplo, si yo pusiera cubo igual a número por NRO, en realidad es NRO por NRO por NRO, si NRO no tuviera ningún valor, acá se lo acabo de asignar arriba, pero si no tuviera ningún valor, tengo un error en ejecución. Porque no se sabe, el procesador no va a saber qué valor cargarle a cubo. Si el número no tiene valor, ¿qué voy a multiplicar? No sé, entonces no le puedo asignar un valor a cubo. Entonces, si se ejecuta esta, la segunda instrucción, número debería tener un valor. Y la otra cosa es que la variable de la izquierda es la única que modifica su valor. Acá, si yo ejecuto cubo es igual a número por número, la única variable que se va a modificar su valor es esta. Si tenía algún valor, se va a destruir el que tiene y se carga el nuevo valor. Si entendí más o menos, lo que va a suceder es que al ejecutarse el número igual a 100, esta asignación, este es el símbolo de asignación, se va a guardar un 100 adentro del contenedor de la cajita o de la variable NRO. Se guarda 100 en la variable NRO. Cuando se ejecute esta, ¿qué les parece que se va a guardar en cubo? Exacto, sé que todos dijeron bien. Se va a guardar 1.000.000, porque va a guardar 100 por 100 por 100. Va a hacer el cálculo, la máquina también, el procesador entiende lo que es un por, el pseudocódigo entiende lo que es un por, así que lo va a hacer. Y va a guardar 1.000.000 adentro de cubo. Si había algo en cubo, en la variable esta, se va a destruir. Queda el número 1.000.000 adentro del cubo. Bien, ya vimos una acción. Vimos cómo se representan datos con variables. Cómo se representan la acción asignación de esta forma, con un signo igual. ¿Y qué características tiene? ¿Qué hace cuando se ejecuta? Esto que estamos diciendo acá. Vamos a ver otra acción. Esto se llama acción de salida. Acción de salida, acá está. Representando acciones, salida. Esto de sintaxis y ejecución tiene que ver con qué. ¿Cuál es la forma que se escribe y cómo se ejecuta? ¿Para qué sirve la salida? Para mostrar información al usuario. En el ejemplo que vimos antes, serviría para decirle al usuario, el número menor leído es el 115. Para mostrarle, ¿dónde se lo muestro? Generalmente en la pantalla. En la pantalla le voy a mostrar el 115. ¿Cómo sería eso? Se utiliza la palabra escribir. Esa es
esa es la salida, eso es lenguaje pseudocódigo. Por suerte está en español. Pongo escribir, por ejemplo, nombre de la variable. Si yo utilicé la variable menor para guardar el menor de todos los números, me va a mostrar un 115 en la pantalla. El formato general que tiene es este, y acá hay un ejemplo. Escribir, el valor es coma valor. Esta es una acción de salida, estamos representando acciones, es salida. O sea que lo que venga después de escribir me lo va a mostrar por la pantalla. Como esto está entre comillas, fíjense que el valor es, me lo muestra entre comillas, quiere decir que eso tal cual está me lo va a mostrar en la pantalla. El valor es, y después cierra la comilla, tiene una coma y pone valor. Esto ya es una variable. Valor es una variable. No me va a mostrar en la pantalla valor. Me va a mostrar el número que hay guardado, si es que es un número, el número que ha guardado dentro de esta variable. Si esta variable en este momento, por ejemplo, valiera 115, y acá el cartelito dijera el menor es, entonces esto lo que haría mostrarme en la pantalla es el menor es 115. Eso me mostraría en la pantalla. Espero que me haya explicado bien. Todo lo que está entre comillas lo muestra tal cual en la pantalla, y lo que no está entre comillas tiene que ser una variable y tiene que tener un valor. Entonces, si acá en esta variable guardé algo, un número, me va a mostrar el número, no esa palabrita, valor. Y nos asustaron, la última acción que vemos por hoy es la entrada. Y el formato normal que tiene es este, leer nombre de variable. Fíjense, por ejemplo, leer número. Lo que hacíamos en el algoritmo anterior para obtener el menor, nosotros cada vez que en la pantalla aparecía un número, nosotros lo leíamos. ¿Cómo le decimos eso a una computadora? Con esta instrucción, con esta acción. La acción es leer y se llama entrada, acción de entrada. ¿Por qué? Porque permite entrar un dato dentro de la memoria de la máquina. Eso es lo que permite. Por eso se llama entrada. Permite entrar un dato a la memoria de la máquina. Nosotros recién utilizamos nuestra memoria, leíamos números de pantalla y lo memorizábamos en nuestra memoria. Ahora necesitamos que la máquina haga esto, esta tarea, va a tener que tener su memoria, y su memoria la tienen las variables. Entonces, si se ejecuta esto, leer NRO, al ejecutarse, recuerden que esto es lo que tengo escrito, es como dentro de una receta, algo que debe ser hecho, y otra cosa es cuando estoy ejecutando la acción. La acción dice mezclar huevos y harina. Yo la leo a la acción y después la ejecuto. La interpreto y después la ejecuto. Bueno, si se ejecutara esto, es la primera vez que grabo una clase, así que disculpas. Espero que salga lo mejor que pueda. Entonces, leer número, lo que va a hacer es escanear el teclado, se va a quedar esperando la computadora, en realidad el PCI, no importa. El PCI se va a quedar esperando que ustedes escriban algo. Cuando ustedes presionen en el teclado 123, cuando presionen Enter, ese 123 se va a guardar en la variable número, en esta variable NRO. En realidad, ojo, la variable se llama NRO. Yo supongo que adentro se está guardando un número, porque el nombre, pero la variable se llama NRO. No es lo mismo num que NRO, son dos contenedores distintos. Acá cuando se ejecute esto, si el usuario escribe en el teclado 123 Enter, cuando presionó Enter, se va a guardar un 123 en NRO. Eso es lo que va a suceder. Bien, además de el pseudocódigo, ese lenguaje en sí, que acá no está puesto, creo que sí, acá dice pseudocódigo, tiene alguna formalidad. Cada vez que yo escribo un programa, tengo que poner antes de todo, además de las acciones, leer, escribir y asignación que vimos recién, además de esas acciones,
tengo que ponerle al principio del programa la palabra proceso, que indica que esto es un programa, por decirlo así, y el nombre del proceso. El nombre del proceso, ¿qué significa? ¿Qué tarea automatiza esto? ¿Qué está haciendo este programa? Si hacemos el programa de los que vimos recién, acá diría proceso, obtener el menor número. Algo así. Obtener menor, podría ser algo sintético o más extenso, pero tendría que explicar más o menos todas las acciones que hay acá adentro, qué tarea realizan. Y por supuesto, después de que escribieron todas las acciones, termina con la palabra fin proceso. Proceso, fin proceso, son palabras reservadas de pseudocódigo. Las tienen que poner sí o sí, en este caso, como principio y fin de programa, las tienen que poner como principio y fin de programa, y no pueden poner procesos, ni fin pros, no, tienen que respetar exactamente esas palabras. Recuerden que trabajan con una máquina boba que no va a interpretar que procesos quería decir lo mismo que procesos. Tienen que poner exactamente esas palabras que acá están en azul, las tienen que poner exactamente así. Del mismo modo, leer es una palabra reservada, una primitiva del pseudocódigo. No pueden poner leo, leyendo, no, es leer exactamente esa palabra. Y eso va a permitir que el usuario ingrese algo por el teclado. Y escribir lo mismo, tengo que respetar exactamente esa palabra. Entonces, hasta ahora vimos cómo se representan datos con variables y cómo se representan acciones. Vimos 3 acciones: asignación, acá hay un ejemplito de lo que vimos. Fíjense que después puedo empezar a jugar con la asignación. Acá tengo una asignación. Saldo es igual a saldo menos extracción. Si saldo tiene un 1000 y extracción tiene un 100, en saldo me van a quedar 900. Exactamente. Y después vimos entrada, que es leer, y vimos salida, que es escribir con el nombre de una variable, o también recuerden que acá podemos poner comillas, y no poner una variable, poner escribir, entre comillas, hola mundo, y me va a escribir en la pantalla hola mundo, por ejemplo. La próxima clase vamos a aprender, las últimas 2 primitivas, aunque parezca mentira, aunque no parezca real, son las últimas 2 primitivas que necesitamos para aprender a programar. Tenemos toda la lógica en eso. ¿Qué son primitivas? Son acciones que el pseudocódigo puede interpretar y ejecutar. O sea, leer es una primitiva, escribir es una primitiva, el signo igual es una primitiva, el signo menos también es una primitiva. El pseudocódigo sabe hacer operaciones aritméticas, entiende el menos, el más, el por y el dividido. Ojo, hay que ver cómo se expresa el por con un asterisco, y el dividido con la barra, no son los símbolos tradicionales de matemáticas. Y bueno, yo creo que hasta ahí, si entendemos esto, más o menos estaríamos. Algunos conceptos podría ser, para que les quede una acción primitiva, leer, escribir y el simbolito igual de asignación, es un enunciado que no requiere información suplementaria. O sea, el pseudocódigo lo va a entender perfectamente. ¿Qué es el pseudocódigo? Un lenguaje, o pseudolenguaje, como quieran, no vamos a ponernos exquisitos por ahora, para especificar algoritmos, para que ustedes escriban recetas. Es para eso, para que ustedes puedan escribir programas para realizar tareas. Tienen reglas que seguir, lo que hablábamos recién, no pueden poner escribe, tienen que poner escribir. Todas las sentencias terminan en punto y coma, etc. Tiene algunas reglas que ustedes tienen que respetar. ¿Y qué más? Algunos conceptos extras de un programa. Un programa es una especificación, una entidad estática. Ustedes van a escribir programas por ahora que terminan en PSC, de pseudocódigo, PSC, pseudocódigo. Entonces, esa es la especificación, esa es la receta. Es un conjunto de acciones escritas, leer, escribir, el simbolito igual, etc. Y la ejecución va a ser cuando ustedes les den play, hay un simbolito así de triángulo en PSINT, cuando instalen el PSINT, ahí lo tienen todos los videos y demás.
cuando le den play o ejecutar, cuando le dan ejecutar, se van a llevar a cabo las acciones que ustedes escribieron. Y si escribieron bien las acciones y lo interpretaron bien al problema, van a tener un programa, por ejemplo, que obtenga el menor de un conjunto de números ingresados. Todavía le faltan algunas cosas para poder hacerlo, pero ya empezamos. Un programa es una entidad estática y la vemos, es eso, y el programa en ejecución es cuando se abre una aplicación, eso sería un programa en ejecución. Y un intérprete o procesador es una entidad capaz de interpretar y ejecutar un enunciado. Recuerden que en el primer encuentro vimos que el cocinero actúa metafóricamente como un procesador o como un intérprete. Un procesador es una entidad capaz de interpretar el enunciado, ahí le dicen mezclar, yemas, azúcar y leche, y ejecutarlo. Entonces agarra un batidor, no entiendo mucho de cocina, agarra un batidor y los mezcla homogéneamente. Y bueno, y esto sería una nube de palabras, se llama, es todas palabritas que ustedes tendrían que con este encuentro, con lo que lean, con esto, con las diapositivas que quedan, empezar a entender de qué se trata cuando hablamos de esto. Fíjense, ahí aparece variable, ¿qué es una variable? Sintaxis, ¿qué era sintaxis? Es el formato general que tiene una acción, una primitiva. Sentencia, ¿qué es una sentencia? A veces se llama acción, a veces se llama sentencia, a veces se llama comando. ¿Qué es la ejecución? Bueno, es cuando estoy ejecutando un programa. ¿Qué es la entrada? La entrada en pseudocódigo es el leer, etc. Y bueno, y esto lo tienen que fijarse, y si no entienden alguna de estas palabras, la buscan, la reveen, buscan en la bibliografía, en las lecturas obligatorias o en las lecturas opcionales, y tienen que, después de esto, más o menos tener en claro qué significan todas estas palabritas que están aquí. Y también cómo se relacionan. Hay relaciones entre todo esto, ¿no? Todo está conectado, y si no, miremos lo que está pasando. Ojalá evolucionemos de esto y crezcamos después de que pase todo esto. Cuídense, no salgan de casa. Y bueno, y nos vemos en la próxima clase. Y ahora tendré que ver cómo se detiene, acá está, la grabación. Gracias, nos vemos en la próxima clase.